Imagina despertar una mañana y decidir que, durante una semana entera, serás alguien completamente distinto. No en el sentido superficial de cambiar tu ropa o tu rutina, sino en la forma más profunda y poderosa posible, asumiendo un nuevo estado de conciencia, el estado de una persona exitosa, no esperando que el éxito llegue primero para sentirlo después, sino viviéndolo ahora, desde adentro. Cuando descubrí las enseñanzas de Neville Goddard, me di cuenta de algo revolucionario. Todo lo que experimentamos en la vida no es más que un reflejo de nuestro estado interno. No se trata de esforzarnos por cambiar las circunstancias, sino de convertirnos en la persona que ya vive la realidad que deseamos. Según Neville, la clave no está en perseguir el éxito, sino en asumirlo, en vestirlo como si fuera nuestra identidad más natural. No atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Entonces me pregunté, ¿qué pasaría si, en lugar de simplemente desear el éxito, lo adoptara por completo durante 7 días? No como un juego ni como una simple afirmación dicha al azar, sino con absoluta convicción. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo cambiarían mis pensamientos, mis reacciones, mi manera de moverme en el mundo? ¿Qué pasaría si, por una semana, dejara de esperar y comenzara a vivir como si ya fuera la persona que siempre he querido ser? Decidí averiguarlo. Durante 7 días me entregaría por completo a este cambio de estado. No importaba lo que viera afuera, no importaba si las circunstancias parecían contradecir mi nueva identidad. Lo único que importaba era cómo me sentía por dentro, cómo sostenía esa nueva versión de mí mismo en cada momento. Sabía que, si Neville tenía razón, si realmente la imaginación crea la realidad, entonces este simple experimento podría cambiarlo todo. Así que comencé. Lo primero que entendí al iniciar este experimento fue que el éxito no es algo que se persigue, sino algo que se asume. Neville Goddard hablaba de esto constantemente. Decía que nuestro estado de conciencia es el imán que determina todo lo que experimentamos. No importa cuánto esfuerzo hagamos externamente, si seguimos sosteniendo internamente la identidad de alguien que lucha, que duda, que espera, entonces eso es exactamente lo que reflejará el mundo. Para Neville, el cambio no ocurre desde afuera hacia adentro, sino al revés. No se trata de reaccionar ante lo que vemos, sino de elegir qué ser y sostenerlo, sin importar las circunstancias. Esto me hizo cuestionarme algo fundamental. Si siempre he pensado en el éxito como algo lejano, como algo que algún día alcanzaré, ¿no estoy en realidad perpetuando la idea de que no lo tengo? Neville enseñaba que para manifestar algo, primero hay que vivirlo internamente. Hay que sentirlo real antes de verlo con los ojos. Esa es la esencia del sentimiento del deseo cumplido. No basta con imaginarse a uno mismo como alguien exitoso. Hay que sentir lo que sentiría esa versión de nosotros. No en el futuro, no como una posibilidad, sino como una certeza presente. Esto va más allá de la visualización superficial. Se trata de asumir con total convicción que ya somos aquello que queremos ser. Es cerrar los ojos y no solo vernos exitosos, sino sentir la confianza, la tranquilidad, la certeza absoluta de que es nuestra realidad. Mientras reflexionaba sobre esto, recordé una historia que Neville solía contar. Hablaba de un hombre que durante años había querido mudarse a otra ciudad, pero nunca encontraba los medios para hacerlo. Todo cambió cuando dejó de buscar la manera de lograrlo y simplemente asumió que ya vivía allí. Cada noche,
antes de dormir, se acostaba imaginando que estaba en su nuevo hogar. Sentía el aire distinto, la disposición de los muebles, el aroma del lugar. No pasaron muchas semanas antes de que, sin forzarlo, las circunstancias se acomodaran y se viera viviendo exactamente donde había imaginado. Lo mismo ocurrió con otro caso que Neville mencionaba, el de una mujer que deseaba un trabajo específico. En lugar de angustiarse por cómo conseguirlo, adoptó la mentalidad de alguien que ya trabajaba allí. Caminaba con la confianza de quien tiene un empleo estable, hablaba con la seguridad de quien sabe que pertenece. Y, en cuestión de días, recibió la oferta que tanto anhelaba. Estas historias no eran meras anécdotas para mí. Eran pruebas de que el mundo responde a lo que somos, no a lo que queremos. Así que decidí aplicar el mismo principio. Durante una semana no iba a desear el éxito ni a preguntarme cuándo llegaría. Iba a asumir que ya estaba aquí. Antes de comenzar el experimento, tuve que hacerme una pregunta fundamental. ¿Qué significa realmente ser una persona exitosa? No podía quedarme con una definición superficial, porque Neville enseñaba que la conciencia es lo único que moldea la realidad. Si mi idea de éxito estaba distorsionada, entonces mi estado de conciencia también lo estaría. El éxito, entendí, no es solo una cuestión de logros externos. No se trata únicamente de dinero, reconocimiento o poder. Una persona exitosa es, ante todo, alguien que se siente plena, segura de sí misma y en control de su mundo. No vive en ansiedad, no duda de su capacidad, no espera a que las circunstancias le validen. Es alguien que camina con certeza, que actúa desde la convicción de que todo le pertenece porque ya lo es. Con esta claridad, el siguiente paso era diseñar mi realidad interna. Neville insistía en que la imaginación es el puente entre el deseo y su manifestación. No bastaba con pensar en el éxito como algo abstracto, tenía que experimentarlo en mi mente como si ya fuera mi verdad. Así que cerré los ojos y comencé a construir la escena. No era una escena cualquiera, sino una que me hiciera sentir el éxito en su estado más puro. Me vi a mí mismo en un lugar que representara el triunfo personal, quizás recibiendo una noticia extraordinaria, conversando con personas influyentes, sintiéndome en total dominio de mi destino. No me limité a verlo, lo sentí. El orgullo en mi pecho, la tranquilidad de quien sabe que todo está resuelto, la emoción de saberme en la cima de mi propia historia. Pero no bastaba con imaginarlo una vez. Neville enseñaba que el estado de conciencia se sostiene a través del autodiálogo. La mayoría de las personas pasan el día conversando consigo mismas de forma negativa sin siquiera darse cuenta. Yo tenía que asegurarme de que cada pensamiento y cada palabra reforzaran mi nueva identidad. Cada vez que mi mente intentaba regresar a patrones antiguos de duda o preocupación, me corregía inmediatamente. En lugar de pensar, ¿y si esto no funciona?, decía, esto ya es parte de mí. Si surgía la tentación de mirar la realidad externa en busca de pruebas, recordaba que el mundo solo refleja lo que soy, no lo que quiero. Para reforzar esto, elegí afirmaciones que resonaran con mi nueva conciencia. No simples frases repetitivas, sino declaraciones que realmente me hicieran sentir el éxito como una certeza absoluta. Yo soy el éxito en su máxima expresión. Todo en mi mundo confirma mi grandeza. Cada día despierto más seguro de mi destino. Con mi identidad redefinida, mi imaginación alineada y mi diálogo interno transformado, estaba listo para poner a prueba este principio.
Ahora venía la parte crucial: vivir durante 7 días como si ya fuera esa persona exitosa. El primer día comenzó con entusiasmo, pero también con un reto inesperado: darme cuenta de cuántos pensamientos automáticos entraban en conflicto con mi nuevo estado de conciencia. Neville decía que no basta con desear algo nuevo. Hay que vigilar de cerca cada pensamiento, cada reacción, cada sensación que nos ancle a la vieja identidad. Así que, en lugar de intentar forzarme a sentirme exitoso de inmediato, pasé las primeras 48 horas observándome. Descubrí que, sin darme cuenta, tenía momentos en los que mi mente intentaba volver a estados de duda. A veces, una pequeña preocupación, una reacción automática ante una situación cotidiana, era suficiente para recordarme que aún había residuos del antiguo yo. En estos momentos recordaba las palabras de Neville: cambia tu concepción de ti mismo y automáticamente cambiarás el mundo en el que vives. Cada vez que detectaba un pensamiento que no encajaba con mi nueva identidad, no lo peleaba, simplemente lo reemplazaba. Si aparecía la idea de que algo era difícil, la cambiaba por la certeza de que ya estaba resuelto. Si me sorprendía esperando una validación externa, recordaba que el éxito no se recibe, se asume. Al llegar al tercer día, entendí que no podía quedarme solo en la observación. Neville enseñaba que hay que vivir desde el estado deseado, no solo pensarlo. Así que comencé a preguntarme: si realmente fuera esta persona exitosa, ¿cómo actuaría en este momento? No importaba la situación, la pregunta siempre tenía una respuesta. Caminaba con más seguridad, hablaba con más convicción, tomaba decisiones sin miedo. No era un simple juego de roles, era el acto consciente de convertirme en esa versión de mí mismo. Los desafíos que normalmente me habrían causado tensión o duda se convirtieron en oportunidades para probar mi nuevo estado. Cuando algo inesperado ocurría, en lugar de reaccionar con preocupación, me detenía y recordaba: ¿cómo respondería a alguien que ya sabe que todo está a su favor? La diferencia era notable. Empezaba a sentir una tranquilidad que antes no tenía, una sensación de dominio sobre mi mundo, como si la realidad ya estuviera ajustándose a mi nueva identidad. Para cuando llegué al quinto día, decidí intensificar la práctica con el método más poderoso que Neville enseñaba: la visualización en el estado cercano al sueño. Cada noche, justo antes de dormir, me sumergía en la sensación de ya haber alcanzado todo lo que quería. Neville decía que este es el momento en el que la mente subconsciente está más receptiva, el instante en el que podemos sembrar la nueva realidad en lo más profundo de nuestro ser. Me acostaba y recreaba la escena que había diseñado al inicio, no como un espectador, sino viviéndola. Sentía la emoción, la certeza absoluta de que ya era mi verdad. Me dormía con la sensación de éxito impregnada en cada célula de mi cuerpo. Al despertar, antes de que cualquier pensamiento viejo pudiera aparecer, reafirmaba mi identidad. El séptimo día fue diferente. Algo había cambiado en mí, no solo en mi forma de pensar, sino en la manera en que el mundo me respondía. Las conversaciones fluían distinto, las oportunidades parecían surgir de la nada, las pequeñas señales de éxito comenzaron a manifestarse sin esfuerzo. Pero lo más importante no era lo que veía afuera, sino lo que sentía adentro. Una seguridad inquebrantable, la certeza de que el éxito no es algo que se busca, sino algo que se es. Cuando desperté en el último día del experimento, algo en mí era diferente. No era un cambio dramático o un giro cinematográfico en mi vida,
pero había una certeza profunda que antes no estaba ahí. La sensación de éxito ya no era una idea distante o un deseo que intentaba alcanzar, sino una parte natural de mi identidad. Durante 7 días había sostenido un estado de conciencia distinto y ahora podía ver claramente cómo había influido en mi mundo. Lo primero que noté fue el cambio interno. Mi mente estaba más clara, como si una neblina de dudas e inseguridad hubiera desaparecido. Me di cuenta de que la confianza no es algo que se obtiene con logros externos, sino que nace de la convicción interna. Durante la semana, había tomado decisiones con más seguridad, sin la constante lucha de preguntarme si estaba haciendo lo correcto. Neville decía que el ser humano siempre está creando, consciente o inconscientemente, y que la clave está en asumir con firmeza lo que se desea ser. Ahora entendía a qué se refería. Pero lo más sorprendente fue ver cómo el mundo comenzaba a responder de manera diferente. Las oportunidades que antes parecían inalcanzables empezaron a surgir de manera inesperada. Recibí mensajes de personas con quienes había querido conectar desde hace tiempo. Aparecieron soluciones a problemas que antes parecían complicados e incluso pequeños eventos cotidianos parecían alinearse perfectamente. No fue magia ni coincidencia, fue la manifestación natural de mi estado de conciencia. Como Neville repetía, cambia tu concepción de ti mismo y cambiarás tu realidad. Lo que antes me parecía una enseñanza filosófica, ahora era una verdad vivida. El mundo no es más que un espejo de lo que sostenemos internamente. No se trata de esforzarnos por cambiar las circunstancias, sino de cambiar nuestra identidad y dejar que la realidad se acomode a ella. Al final del experimento, entendí algo esencial. El éxito no es un destino al que se llega, sino un estado de ser. No es algo que ocurre después de ciertos logros, sino algo que se asume primero, y lo externo simplemente lo confirma. La verdadera pregunta no es ¿cuándo seré exitoso?, sino ¿estoy dispuesto a vivir como si ya lo fuera? Porque, como demostró esta semana, cuando el estado de conciencia cambia, todo cambia. Después de 7 días viviendo como una persona exitosa, la gran pregunta era ¿cómo sostener este estado más allá del experimento? Neville Goddard enseñaba que la clave no está en hacer un esfuerzo constante, sino en permitir que el nuevo estado de conciencia se convierta en algo natural. Pero sabía que si no tenía prácticas concretas, la inercia de mis antiguos pensamientos podía intentar arrastrarme de vuelta a lo que conocía antes. Lo primero era mantener la práctica de la visualización. Neville decía que la imaginación crea la realidad, pero también enfatizaba que debemos alimentar esa imagen interna con regularidad. Así que decidí que cada noche antes de dormir seguiría sumergiéndome en la sensación del éxito cumplido. No como un deseo o una esperanza, sino como un hecho. Volvería a mi escena imaginaria, sintiendo que ya era mi verdad, asegurándome de dormir en el estado de conciencia del éxito, porque lo último que pensamos antes de dormir se graba en nuestro subconsciente. También me aseguré de usar afirmaciones que reforzaran mi nueva identidad, no como simples palabras repetitivas, sino como declaraciones que me recordaran quién era realmente. Cada mañana, en lugar de permitir que mi mente divagara en pensamientos automáticos, empezaba con frases como «Yo soy el éxito en acción», «El mundo refleja mi grandeza», «Todo en mi vida confirma mi seguridad y confianza». Estas frases no eran para convencerme de algo,
sino para reafirmar lo que ya era. Pero inevitablemente, hubo momentos en los que mi mente intentó volver a antiguos patrones, pequeñas dudas, situaciones que parecían desafiar mi nuevo estado. Ahí fue cuando recordé una de las enseñanzas más importantes de Neville. No importa cuántas veces parezca que has retrocedido, lo único que cuenta es regresar conscientemente al estado deseado. No había fracasado por dudar o por sentirme inseguro por un momento. Solo fallaría si me quedaba atrapado en ese estado. Así que cada vez que sentía que mi mente quería volver a viejos hábitos, me hacía una sola pregunta: ¿quién soy ahora? Y al recordar que ya había asumido el éxito, la respuesta era clara. No tenía que luchar contra la duda, solo tenía que reafirmar mi identidad y volver a mi centro. Con el tiempo, este estado dejó de sentirse como algo que tenía que sostener con esfuerzo y se convirtió en mi nueva normalidad. El éxito ya no era un objetivo que perseguía, sino una parte natural de mi ser. Entendí que todo lo que necesitamos para transformar nuestra vida ya está dentro de nosotros. La única pregunta es si estamos dispuestos a asumirlo. Después de una semana viviendo en el estado de conciencia del éxito, comprendí algo fundamental. No se trata de desear un cambio, sino de ser el cambio. Lo que comenzó como un simple experimento terminó convirtiéndose en una revelación sobre la naturaleza de la realidad y el poder que cada uno de nosotros tiene para moldearla. Al cambiar mi identidad interna, mis pensamientos, emociones y reacciones, el mundo que me rodeaba no tuvo más opción que reflejar esa transformación. Neville Goddard tenía razón cuando decía que no atraemos lo que queremos, sino lo que somos. Durante estos 7 días vi cómo mi confianza se fortalecía, cómo las decisiones se volvían más claras y cómo incluso las circunstancias externas parecían ajustarse a esta nueva versión de mí mismo. La clave nunca estuvo en esforzarme más o en buscar pruebas externas antes de cambiar mi estado interno. Todo estaba dentro de mí